Es hora de tomarnos un cafecito con Dios. Hola a todos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo Cafecito con Dios. Espero que tengan su cafecito a la mano. Yo aquí tengo el mío. Si ustedes no tienen el suyo, vayan, hagan su cafecito. Primero pausen el video y luego regresan y siguen escuchando. Para que se tomen, para que escuchen este cafecito con un cafecito. Entonces, antes de empezar, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por un día más de vida porque podemos respirar, caminar, hablar, escuchar, ver. Muchísimas gracias. Te pido que seas tú guiando esta reflexión, esta enseñanza. Te pido por favor que nos des de tu sabiduría y de tu entendimiento para entender y aplicar tu palabra en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ok, entonces, una pregunta. ¿Tú crees que todos somos hijos de Dios? Así que pues rápidamente te voy a responder pues que no es así. Sabemos que todos somos criaturas de Dios, ¿ok? Todos somos criaturas de Dios. De hecho, si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, dice: Señor, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, aquí nos dicen que todas las cosas fueron creadas por Dios, ¿ok? Dice, creaste todas las cosas. Dios creó todas las cosas. Entonces, el ser humano es una creación de Dios. Y si nos vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 9 al 10, dice, del 8 al 10 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces sabemos que hay dos tipos de hijos, ¿ok? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cuando uno es un hijo de Dios, uno vive una vida recta, una vida que agrade a Dios. Sí, obviamente uno se va a equivocar, porque uno sigue teniendo esta carne y uno sí se puede equivocar, pero la cosa es uno procurar agradar a Dios. En cambio, los hijos del diablo se identifican por una persona que peca, que es un hábito en su vida, ¿ok? Que es algo que es cotidiano en su vida, que es común en su vida. En cambio, un hijo de Dios procura no pecar. Entonces, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Bueno, para ser hijos de Dios uno tiene que recibir el regalo de la salvación, que Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia, en su infinito amor entregó a su Hijo unigénito, como de hecho podemos leer Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios en su infinito amor, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, en su infinita bondad, nos dio a su único Hijo, a Jesús, a que muriera por nosotros. Y nosotros, al recibir ese regalo de la salvación, al creer en Jesús, y es concientizarnos del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Reconocer nuestra necesidad de Jesús, soy pecadora, necesito de Dios, merezco que la ira de Dios caiga sobre mí por mi pecado, pero Jesús ya pagó ese precio, Jesús ya tomó mi lugar y ya yo no tengo que morir espiritualmente, ni tampoco no tengo que ir al infierno por toda la eternidad, porque ya Jesús tomó mi lugar. Cuando yo tengo esa convicción, cuando el Espíritu Santo de Dios pone en mí esa convicción de pecado, cuando el Espíritu Santo de Dios me hace entender el tema y yo comprendo el sacrificio de Jesús, yo digo, yo no puedo vivir la vida que yo estoy viviendo, es que no puedo, yo tengo que vivir para Dios, tengo que agradar a Dios. Entonces yo empiezo a caminar como a Dios le gusta que yo esté, y uno nace de nuevo cuando uno recibe ese regalo de la salvación. Entonces, sabemos mucho esta historia de Nicodemo, ¿verdad? Que es muy conocida, de Jesús y Nicodemo, que podemos ir a Juan capítulo 3, versículo 3, que dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede
ver el reino de Dios. Y en el versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? En el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Eso está en el versículo 7. Entonces, cuando nos dice, y lo que es nacido del Espíritu, hablando del Espíritu Santo de Dios, Espíritu es. Ese Espíritu, el segundo, es con minúscula, está hablando de nuestro Espíritu, pero cuando habla sobre, no te maravilles dice, y lo que es nacido del Espíritu, hablando de que lo que es nacido del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? El nuevo nacimiento es un acto de Dios por el cual la vida eterna es impartida al creyente. La frase literal es nacido de lo alto. El nacimiento de nuevo es una obra que hace Dios. Dios nos hace nacer de nuevo. Entonces, los que somos salvos, las personas que son salvas nacieron de nuevo y tienen ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, podemos leer también Juan 1 del 12 al 13 que dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, a los hijos de Dios se les ve ese cambio de vida. El arrepentimiento es cambiar, es tener un cambio de mentalidad y por consecuente a esto vamos a tener un cambio en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar, en nuestras actitudes, etc. Cuando ya el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, cuando somos salvos, tenemos esa convicción de pecado, no queremos pecar más y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a obrar como a Dios le gusta, a hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, dice en Efesios 8 del 12 al 14, así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo de Dios, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, sabemos que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, obviamente van a mostrar el fruto del Espíritu Santo de Dios, que es el amor, y no van a vivir haciendo las obras de la carne como los hijos del diablo. De hecho, en Gálatas 5, versículos del 16 al 23, dice, bueno, aquí se habla sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero es como que, o sea, ustedes, o sea, a uno, si les nace como el querer como agradar a Dios, pero como que es que ustedes quieren, pero es que como que también quieren pecar, entonces miren lo que aquí dicen, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran, entonces siempre hay una lucha entre nuestra carne y entre nuestro espíritu, porque la carne quiere hacer lo malo, pero el espíritu quiere hacer lo bueno, y siempre es como esa confrontación, pero Dios nos dio, el Espíritu Santo de Dios nos da autocontrol, nos da dominio propio, y nosotros podemos decir, no voy a hacer lo malo, voy a hacer lo correcto. Entonces ahí, ay no, qué bacano, porque vencí la carne, gracias al Espíritu Santo de Dios. Entonces, sigue diciendo en el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo de Dios, porque está con E mayúscula, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las... Y luego dice en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no
heredarán el reino de Dios. Y luego en el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si somos hijos de Dios, hay que vivir como hijos de Dios. Y se nos va a ver el fruto del Espíritu, porque si el Espíritu Santo habita en nosotros, se nos va a ver su fruto, que es el amor. Y entonces de ahí se deriva el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, todo eso que vimos anteriormente. Entonces la invitación para hoy es que nos analicemos si en verdad somos hijos de Dios. Pregúntate, ¿en verdad naciste de nuevo? ¿En verdad eres hijo de Dios? ¿En verdad has recibido el regalo de la salvación? Ahora, acuérdate de esto. No es que no vayas a pecar porque vamos a caer, ¿ok? Pero la gracia es, la cosa es procurar no pecar, no darle rienda suelta a lo que a nosotros nos gusta, sino que decir, Dios, por favor, ayúdame a controlar mi carne. Y uno decidir, no voy a hacer esto porque quiero agradar a Dios. Entonces, ahora no pienses que si pecaste hoy, entonces, ay no, entonces, no sé, soy hijo del diablo. Porque si tú te arrepientes de tu pecado, está bien. Porque acuérdate que puedes caer, pero no la cosa es no hacerlo cotidianamente y procurar no pecar. ¿Ok? Espero que haya quedado claro el tema. Y pues sí, esto es todo por hoy. Así que para finalizar, vamos a orar. Señor Dios, muchas gracias por esta palabra. Te pido que haya quedado claro, Señor Dios, a cada una de las personas que oyeron esta enseñanza, Dios, esta reflexión. Te pido, Señor Dios, que esta enseñanza se quede en cada uno de nuestros corazones, Señor Dios, y te pido que nos ayudes a vivir por el Espíritu, Señor Dios, que nos ayudes a vivir como el Espíritu Santo de Dios le gusta. Señor Dios, te pido por favor que nos ayudes, Señor Dios, a no pecar. Espíritu Santo siempre está con nosotros y siempre te pido por favor que nos ayudes a no caer en tentación, Señor Dios, sino que por el contrario, siempre hagamos las cosas que te agradan, Señor Dios, aunque nos cuesten y aunque caigamos, Señor Dios, por favor, levántanos, Señor Dios. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en un próximo cafecito. Chao.